En esta posición, el émbolo retrocede rápidamente. La primera fase del avance también es rápida, ya que es en la que actúa el circuito diferencial. En la segunda fase, el émbolo continúa avanzando, pero solo a mitad de velocidad. En la práctica, esto significa que una herramienta puede avanzar rápidamente, realizar el trabajo lentamente y retroceder también rápidamente. Esto reduce los tiempos de ciclo de las máquinas. Las válvulas de antirretorno permiten el paso del aceite en un sentido, bloqueándolo en el sentido opuesto. Dado que estas válvulas exigen una elevada estanqueidad, se construyen siempre como válvulas de asiento. El elemento de cierre puede estar libre o ayudado por un muelle. Cuando el aceite se desplaza en el sentido de paso libre, el cono se desplaza de su asiento y abre el paso. Cualquier flujo en sentido opuesto cierra la válvula. Una válvula antirretorno puede mantener una carga en su posición. Esto significa que las fugas de aceite, que generalmente no pueden evitarse en las válvulas de corredera, no repercuten en el cilindro. Si, por ejemplo, esta plataforma se halla en posición elevada, una válvula de antirretorno evitará que el émbolo retroceda gradualmente. Pero cuando el émbolo debe retroceder, la válvula antirretorno debe desbloquearse naturalmente. En una válvula antirretorno pilotada, inicialmente la línea está bloqueada en un sentido. Cuando la válvula debe desbloquearse, el elemento de cierre es levantado hidráulicamente de su asiento por una línea de control, con lo que se libera el bloqueo del aceite. Las válvulas de presión controlan y regulan la presión en todo o en parte de un sistema hidráulico. Hay dos tipos de válvulas de presión: las válvulas limitadoras y los reguladores de presión. Una válvula limitadora de presión evita que la presión sobrepase un determinado límite. Así es como funciona. A medida que la presión alcanza el máximo valor ajustado, la válvula empieza a abrir y parte del aceite regresa al depósito. Cuando se alcanza la presión ajustada, o sea, la máxima presión del sistema, todo el caudal de aceite regresa al depósito. Esto impide que la presión siga subiendo. Si la presión desciende, por ejemplo porque una válvula distribuidora ha conmutado, la válvula limitadora de presión cierra de nuevo. Todo sistema hidráulico está protegido por lo menos con una válvula limitadora de presión. Solo unas palabras más sobre el comportamiento de la presión en un sistema hidráulico. Hay dos situaciones básicas. En primer lugar, existe la situación dinámica. Aquí, por ejemplo, la máxima presión fijada en la válvula limitadora no puede utilizarse como presión de trabajo para mover una carga. La razón es que cuando el aceite fluye por las válvulas y conductos puede haber una pérdida de presión. La pérdida puede llegar a ser del 25%. Sin embargo, una situación dinámica puede convertirse en el otro tipo de situación, la situación estática, cuando el émbolo del cilindro haya alcanzado su posición final.
Esto significa que el sistema alcanza su máximo consumo de potencia cuando el trabajo que se está realizando, en este caso la elevación, haya terminado. En una situación estática es cuando el sistema hidráulico puede alcanzar su mayor presión. Si un sistema tiene dos actuaciones que deben ejercer fuerzas diferentes y por lo tanto requieren presiones diferentes, el regulador de presión puede limitar la presión de uno de ellos a un valor inferior. La presión en la salida de la válvula actúa sobre un émbolo piloto. Cuando la presión sube, el émbolo piloto se desplaza ligeramente contra la fuerza del muelle hasta que se alcanza el valor ajustado. Bajo ciertas condiciones, esto puede suceder mientras aún se está desplazando el émbolo del cilindro. Cuando el émbolo del cilindro llega al final, la presión sigue subiendo. Esto provoca que el émbolo piloto cierre completamente la línea de presión, impidiendo que se supere el valor ajustado en el regulador de presión. Este es un regulador de presión de dos vías. Su misión es limitar la presión de pinzado de este portabrocas a un valor predeterminado. Si utilizáramos un regulador de presión de dos vías en esta máquina, se producirían cambios de presión durante el tallado de la rosca. Esto, por descontado, no sería deseable. Así que combinamos la función de un regulador de presión de dos vías con la de una válvula limitadora para formar un regulador de presión de tres vías, que mantiene constante la presión durante el proceso de mecanizado. Los picos de presión del sistema hacen que el émbolo piloto del regulador de presión de tres vías abra la línea de trabajo al depósito. Esto descarga cualquier exceso de presión y nunca se sobrepasa la presión máxima ajustada. Las válvulas reguladoras de caudal, junto con las válvulas limitadoras, controlan la velocidad de trabajo de los actuadores hidráulicos. Esta combinación controla el caudal, que es factor decisivo en el ajuste de la velocidad de trabajo. Las bombas de acción constante suministran un caudal uniforme de aceite. Esto significa que la sola reducción de la sección de paso únicamente provocaría un aumento de la velocidad del flujo y, naturalmente, un incremento de la presión antes del punto de estrangulación, pero el caudal permanece inalterable. Aquí vemos la velocidad de trabajo del cilindro con la válvula reguladora de caudal abierta. Si el estrangulamiento provoca un aumento de la resistencia, la presión antes de la reducción de paso sube. La válvula limitadora de presión empieza a abrir, lo que provoca que el caudal se divida. Una parte fluye hacia el cilindro y la otra regresa al depósito. Esta disminución del caudal reduce la velocidad de trabajo. Aquí vemos aún otro efecto en la válvula reguladora de caudal. Cuanto mayor es la carga, tanto menor es la velocidad de avance. Con la válvula reguladora de caudal puede crearse un circuito independiente de la carga.
Una válvula reguladora de caudal consiste en un estrangulador ajustable y un estrangulador de regulación. El caudal deseado y con él la velocidad del émbolo se fija con el estrangulador ajustable. A medida que sube la carga en la salida, la presión también sube. Esta presión actúa junto con un muelle sobre el estrangulador de regulación que abre compensando el incremento de resistencia. Cuando esto sucede, el incremento de presión de salida no afecta a la limitadora de presión, lo cual provocaría un cambio no deseado en el caudal. He aquí un ejemplo. El movimiento no debe depender de la carga, ya que un avance irregular provocaría un mecanizado irregular. El regulador de caudal de 2 vías proporciona una velocidad uniforme de avance. Hay 2 formas de controlar el caudal. Aquí vemos el control de la alimentación de aceite. La estrangulación del flujo en la línea de alimentación del avance del émbolo provoca el calentamiento del aceite, y el aceite caliente reduce la precisión del movimiento del émbolo en el cilindro. En algunas máquinas esto no es importante. Pero estos complejos centros de mecanización requieren la mayor precisión, de forma que es inadmisible un incremento de la temperatura. En casos como este, es mejor estrangular el caudal en la línea de descarga. Esto significa que se restringe el caudal de aceite que va hacia el depósito, cuyo calentamiento no es tan importante. Al mismo tiempo, el émbolo del cilindro es fijado hidráulicamente. Pero no debemos olvidar que la relación de superficies en ambos lados del émbolo produce siempre una transmisión de presión. Por ello, el sistema debe ser adecuado para soportar las elevadas presiones que se forman. No importa lo sencillo o complejo que sea un sistema hidráulico, el principio es siempre el mismo. El grupo hidráulico convierte otras formas de energía en energía hidráulica, genera un caudal que suministra la bomba y acondiciona el aceite hidráulico. Cuando esto se representa con símbolos de forma esquemática, tiene este aspecto. Empezando por la izquierda, el manómetro. Debajo, la válvula limitadora de presión que ha sido fijada a la presión nominal de la bomba. La bomba con el motor y el filtro. Debajo de todo, el depósito. En la parte superior se halla la válvula limitadora de la presión del sistema. He aquí un esquema simplificado de un grupo hidráulico con depósito y válvula limitadora de la presión del sistema. En la sección de control de potencia, el aceite hidráulico se controla según el funcionamiento de cada parte del sistema. La dirección del flujo, el control de la presión y del caudal son tareas que realizan las válvulas distribuidoras, las reguladoras de presión, las de caudal y las de antirretorno. Y esta es la representación esquemática de una sección de control de potencia. Como puede verse, las líneas de retorno al depósito se indican con un símbolo en la válvula correspondiente, pero no se dibujan en su recorrido total. Finalmente tenemos el actuador, donde se realiza realmente el trabajo. Pero de hecho, lo que aquí tenemos es otra conversión de energía. Partiendo de la energía hidráulica, obtenemos energía mecánica. Con el actuador, nuestro esquema del circuito está completo. El esquema proporciona una información precisa sobre el diseño y el funcionamiento del sistema, tan simple y claro para sistemas sencillos como para los más complejos. Las ventajas de la hidráulica, que incluyen grandes esfuerzos, precisión, excelente control y ajuste de la fuerza y la velocidad, para mencionar algunas, la hacen especialmente adecuada para su utilización junto con muchas de las más modernas tecnologías.